el doctor Eddie Olivares. Olivares es vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno, ex miembro de la Junta Central Electoral. El hombre ha tenido una participación muy activa en los últimos días con relación a las elecciones del Colegio Dominicano de Abogados. Bueno, lo tenemos para conversar con él de estos y otros temas de interés de la República Dominicana. Doctor, buenos días, bienvenido ahora por la Super 7. Bueno, contentísimo de estar aquí con ustedes. Hola. No podía dejar pasar diciembre sin venir aquí a hablar. De modo que es un gratísimo placer. Qué bueno, doctor. Mire, darle la bienvenida a Miriam Fernández, que se integra al panel. Sí. Bueno, doctor, díganos una cosa. ¿Quién ganó definitivamente en el Colegio de Abogados? En definitiva ganó Joan, porque lo que ocurrió ahí fue que fueron con una regla definida, o más o menos definida, y luego esa regla cambió, como ha ocurrido con el colegio, que durante muchos años ha perdido su norte, el sentido de un colegio de abogados, y que no representa en su esencia a la abogacía. Antes de la existencia del colegio, ADOMA había sido el referente gremial del país, porque ADOMA fue la institución que acompañó al pueblo dominicano, a los propios partidos políticos, en la lucha por la libertad y la democracia. Y ADOMA era un referente. Si tú hubiese medido a ADOMA como institución en esos años de lucha por la libertad y la democracia, debía aparecer como el gremio más alto del país. Entonces, era la Asociación Dominicana de Abogados, y por ahí pasaron muchos de los juristas más prestigiosos y hacían el rol que hacen ahora estos organismos de defensa de derechos humanos. Nunca tuvo la República Dominicana una institución de defensa de derechos humanos como ADOMA. Entonces, era el referente cuando alguien estaba siendo perseguido, y entonces ADOMA lo llevaba. Cuando era apresado por razones políticas, era ADOMA, sin cobrar nada, quien a través de esos abogados lo defendía. Entonces, era un orgullo ser abogado. Luego, el colegio durante un tiempo funcionó muy bien, y años después perdió ese prestigio que debe tener un colegio. A un colegio debe llamársele el ilustrísimo Colegio de Abogados. Era un referente en la sociedad, y sin embargo ya el Colegio de Abogados no genera ni siquiera opinión pública favorable nunca. En ese sentido, pasó con ese proceso que adolecía de una serie de fallas en lo que tiene que ver con la organización del mismo, pero lo que afectó el proceso fue que en el caso de las alianzas, como es natural, se había establecido que debían producirse, el reglamento dice 15 días antes, que debería ser 15 días antes, como ocurre con las alianzas electorales, que se hacen con un tiempo suficiente como para que todo el mundo sepa quiénes fueron aliados. Entonces, en este caso lo bajaron a 3 días, pero bien, ahí estuvieron de acuerdo, 3 días. Ocurre que los que fueron aliados ahí, hasta esos 3 días, los que inscribieron alianza fueron el propio PRM en principio, con la plancha de Diego José García, vinculada al Partido de la Liberación Dominicana, y luego fue rechazada. Y de alguna manera, porque Diego José echó para atrás la alianza, y la otra plancha de Joan le dio aquiescencia a esa parte. Pero ocurre que
hasta ese momento, esas eran las alianzas. Luego se celebra la jornada de votación y a las 11:30 de la noche, es decir, unas 7 horas después de cerrarse la jornada de votación, se reúne en medio del proceso de escrutinio, la comisión organizadora conoce una supuesta alianza con la plancha de Diego José García. ¿En medio de la votación? No, después de haber pasado la votación. Es igual. ¿No se había registrado esa alianza? No, ni se le había comunicado a nadie, no se había publicado como debe ser en una alianza. Fíjate, en la Junta, en materia electoral, después que las alianzas son conocidas, se celebra una audiencia con todos los partidos. Y se proclama. Y entonces, fíjate el proceso, 72 horas después, hay un plazo para impugnaciones de 72 horas. Si no hay impugnaciones, entonces la Junta Central Electoral se reúne ya después de una audiencia pública en la que se presenta. Entonces se reúnen después el Pleno y toma la decisión. Claro, entonces aún después está el plazo de la impugnación y finalmente ya quedan consumadas las alianzas. En este ese caso, es un procedimiento que existe. En este caso ese procedimiento no está, que deberíamos de revisar por qué no tenemos un procedimiento. No, pero como quiera, usted tiene que, si usted hace alianza, tiene que publicarla. Tienen que conocerla las planchas que participan. Eso es lógico. Y el Tribunal Superior Administrativo. Quisiera volver a ¿qué es grave? Nadie sabía lo que votaron por Diego José García. No sabían que su voto se le iba a contar a Trajano. Y lo que votaron por Trajano no lo sabían. O sea, le ubicaron el voto a ellos. Eso es, pero a las 11:30 de la noche, y el propio Diego José García ha denunciado la situación. Entonces, ¿qué ocurre? Quisiera volver atrás. Que se ha producido una vulneración a la voluntad soberana de los abogados. Le voy a poner un ejemplo cómo sería eso, para que lo entienda la gente. En Santo Domingo Este, el Partido de la Liberación Dominicana, de la Liberación, lleva como candidato a mi amigo Luis. Sí, Luis Alberto, amigo muy apreciado mío. Y Fuerza del Pueblo lleva como candidato a otro amigo mío. Recuerden que yo soy de allá. Sí, claro, sí. Lleva a mi amigo de muchos años, Julio Romero. Van separados, pero van aliados en otro lugar en ese caso. Pero ¿qué ocurre? De repente pasan las elecciones, pasan las votaciones, pasa el escrutinio, se determina cuál es la votación el del PRM, y entonces dicen, no, pero están aliados el PLD y Fuerza del Pueblo, después que se cuentan los votos, y le dicen, no, estos votos dan tanto, y por lo tanto esta es la situación. Pero yo quisiera... Entonces, eso es gravísimo, no solo para el colegio. Lo que ocurrió en el colegio es sumamente peligroso para la nación, porque se trata de un colegio de abogados. Es un ejemplo terrible de algo que nosotros en el país habíamos superado hacía mucho tiempo y que no se concibe que ningún gremio, no el colegio, que ningún gremio, ninguna asociación haga una cosa como esa. Pero yo es algo gravísimo y vergonzoso. Doctor Olivares, antes de la vergüenza y del descrédito en el que ha caído nuestro colegio, usted hablaba de lo que fue Adoma y lo decía como con añoranza. Para los que nos hemos retirado y ni votamos, que somos la gran mayoría de los miembros del colegio, ¿no cree usted que justamente estamos donde estamos por la incursión que ha tenido la política en el colegio? Porque ahora estamos diciendo que si la Fuerza del Pueblo, que si el PLD, que si el PRM, que para mí es un error que el PRM haya asumido esta discusión como partido, porque justamente eso es parte de lo que ha alejado al abogado que realmente le interesa al colegio
para participar en él, porque si al final es una contienda política, yo espero mayo y voto en la contienda política. Claro, eso es así. ¿Qué cree usted como abogado, y no todo abogado, como abogado que ha tenido un ejercicio dilatado en su carrera, qué cree usted, y alejémonos del PRM, qué cree usted como abogado que debemos de sentarnos a hacer para sacar las banderías políticas de el colegio, para que las decisiones sean de otra índole y no de quién va a ganar en mayo, porque usted y yo sabemos que eso no determina nada? No, eso no, excelente. Esa es la visión mía, exacta. Es como si yo la estuviera planteando. Miren, yo soy abogado, fui un abogado de ejercicio. Ahora, no tanto porque la política, usted sabe muy bien, la política es muy demandante y el derecho también. Entonces, si tú no lo puedes ejercer bien las dos cosas, es muy difícil. Mire, yo como abogado, y que he tenido un vínculo siempre de colaboración con el colegio, hace mucho tiempo, en una gestión que precisamente no era del PRD o PRM, fui reconocido como miembro distinguido hace ya muchos años. Y tengo de alguna manera una relación. La verdad es que el colegio de abogados ha sido afectado por la intervención de la política partidista de una manera excesiva. Los partidos de alguna manera siempre inciden. Tú vas a las elecciones del colegio médico y te vas a encontrar que de alguna manera hay tendencias, igual que en la universidad, tanto en lo que tiene que ver con los empleados, siempre como en fue lo que así. tiene que ver con Lo único que era la izquierda, ahora es la derecha. La izquierda jugaba un papel importante, pero fíjate que en el caso de los médicos, ganan los que tienen un profundo compromiso de clase profesional. El actual presidente de la AMD del colegio ha sido 11 veces. Sí, y votan PRMistas, votan PLDistas, votan de todos los partidos, reformistas, vota todo el mundo. Porque es un asunto de clase. En un gremio lo importante son los intereses de los miembros, no intereses partidarios. Entonces en el colegio de abogados debería ser así. Los partidos, la idea es que los partidos saquemos la mano de una manera directa del colegio, porque al final... ¿Cómo lograr eso, al doctor? final, como... Porque mientras los candidatos te ponen los colores atrás, se te venden... Usted tiene a Diego José, dignidad jurídica, con los colores morados y la estrellita. Usted tiene a el candidato de ustedes, a Johan, con el tema, el dedo del PRM, y al otro apoyado por la Fuerza del Pueblo. Entonces, ¿cómo logramos eso? Hay que hacer. Yo ahora tenía la esperanza. La verdad es que Johan es una persona... Pero la esperanza no la podíamos tener porque ustedes salieron como partido a defender a Johan como miembro del partido. Frente a una situación que se presentó. Pero como partido. Yo salía como quiera frente a esa situación. Ahora, ¿qué ocurre? Que en el caso de Johan, por ejemplo, tenían una idea de cambiar el tema del colegio, de transformar, buenas ideas, un buen plan de gestión. Ahora bien, los partidos tenemos que ponernos de acuerdo, todos, para colaborar con la institucionalización del colegio. Todos, un acuerdo. Es más, vamos a plantearlo aquí mismo. Un acuerdo hacia un colegio institucionalizado, dejar que el colegio en el proceso electoral funcione, que es cuando los partidos se meten. Al final de cuentas, eso no incide en un proceso electoral, esa es la verdad, porque los votantes del colegio son 20,000, 25,000 ¿Cuántos son los miembros y cuántos votaron? No, es que 70,000, pero votan 25, 30,000, que fueron muchos. Ni la mitad. Pero aparte de eso, no te representan el colegio. El PRD, PRM, por una razón histórica, siempre tuvo una mayoría de abogados, siempre lo tuvo. ¿Por qué? Porque el PRDista... Lucha democrática. Sí, la lucha. El PLDista
no tenía ese apoyo tan grande porque un PLDista formado en la escuela de Juan Bosch producía más economistas, más sociólogos, pero nunca abogados, porque el abogado para la visión del profesor Bosch era todo lo contrario al profesional que debe defender los intereses, el desarrollo de la nación bajo el esquema de liberación nacional y todo. Aunque tuvo figuras del derecho muy destacadas. Claro. José Joaquín Viedo Medina, Franklin Almeida Ranciel, Euclides Gutiérrez Félix y muchísimos otros más. Muchos abogados. Sí, doctor. Entonces, ¿qué es la idea? Bueno, hay que salir de eso. Ya ese es un tema de los abogados, porque ya es un tema que estará en los tribunales. Vamos a esperar el resultado. Sí hay que estar claro que lo que ocurrió ahí, desde el punto de vista democrático, electoral, es una barbaridad que hay que procurar corregir, hay que procurar, y serán los tribunales que lo harán, limpiar esa mancha terrible que significó un comportamiento penoso de esa comisión encabezada por un joven que parece que estaba muy comprometido. Y es verdad que Johan le entregó 4 millones de pesos a Diego Amado José García para logística, a Diego José, para logística, doctor. No. Porque si es verdad una cosa para que le estamos creyendo a Diego José, tenemos que creerle los 4 millones también. No, pero es un tema, claro que no. Ese es un tema que el mismo Diego José, los mismos actores del proceso, son los que tienen que aclarar bien en qué contexto ese tipo de cosas. Que lo dijo en un programa de televisión. Bueno, ¿no sería lo ideal simple y llanamente anular esto que pasó y que se vuelva a votar? Porque ahora mismo hay un descrédito tal que si viene y esa comisión, doctor, viene y dice, no, que es verdad, que fue Johan el que ganó, ¿quién le va a creer? Bueno, o la justicia. Yo pienso que aquí lo más importante es que hay que esperar la decisión en torno a este tema, lo que se decida, pero lo más importante es que ese colegio hay que reformarlo. Como diría don Fafa, hay que refundarlo, doctor, definitivamente, y hacer un colegio que se constituya en un motivo de orgullo en función de que defienda los intereses de los abogados, que obtenga no vamos a decir beneficio, que obtenga como producto de su función, de su trabajo, ¿cómo se llaman? Los reconocimientos merecidos de los abogados y que tengan el nivel de vida que deben tener los abogados, y que ese colegio sea un referente de consulta en materia jurídica y de justicia. Doctor, ¿por qué el interés, que se le veía mucho el interés del PRM para que cogieran al presidente, al que aspiraba a presidente del colegio, y por qué no al colegio de los médicos? El colegio de abogados es un colegio que hay que refundar. Quizá la razón es esa, que hay que tratar como lo quieren todos. ¿O era que ustedes vean desventaja en el colegio médico y no metieron a nadie? No, eso es de Senencaba y de Waldo. No tiene nada que ver con eso. El colegio médico, que sería más interesante, porque el colegio médico pero ustedes participaban, tiene una siempre ponían un candidato. Mayor. ¿Él? Ponía un candidato siempre en el colegio médico. No. Sí. Cuando Ariel y Oye, no diga que no, por Dios. No. Sí, era político lo que pasa. ¿Cómo tú vas a decir que no? Lo hacen. Por bueno, era partidario. Siempre había partidario. Lo que pasa es que ven desventaja. En el colegio. Eso es de Suero y el otro es de Surún. En el colegio lo ¿Cómo hacen. que no? Vamos a hablar igual claro. que en el colegio de ingenieros, donde también hay un criterio de clase mucho más identificado en la ADP y funciona en la ADP que están todos los partidos de alguna manera inciden. Ahora, esa incidencia no llega al extremo de afectar los intereses de la clase. Es que es el gremio más rico de República Dominicana, la ADP. Y es más rico y todo. Y sin embargo, ellos han preservado su condición de clase profesional, que es lo que falta en el caso de los abogados, y que hay que reconducirlo. Hay que, como diría don Fafa Tavera,
hay que refundar el colegio de abogados. Mariana le quiere hacer una pregunta. Ese debe ser el propósito. Como ciudadana, mi percepción es la siguiente, y no es particular del Colegio de los Abogados, es de manera general prácticamente todos los gremios. La idea es, como todo, o sea, hay dos leyes. Yo llego al poder y trato de mantenerme en el poder. Entonces, en los gremios, la gente quiere llegar al poder por dos razones. Porque los coloca en una posición de poder para poder negociar con el Estado, porque está manejando un gremio, y por el dinero. Aquí el tema es el dinero. Estoy hablando como ciudadana. Entonces, cuando usted habla de refundar el Colegio Dominicano, que me parece a mí que hay que refundar todo, la ADP, o sea, el colegio médico, porque todos son negocios particulares de personas particulares. No hay liderazgo, al final del día no hay institucionalidad, los profesionales pagan lo que tienen que pagar porque necesitan tener una serie de cosas al día que los acredite como profesionales, pero al final es un negocio particular. Entonces se llega al poder para manejar dinero y para tener una posición de poder, para poder manejar más dinero y exigirle a los presidentes. Entonces, se necesita un nivel de conciencia y subir una ética y una integridad profesional que de plano no existe. O sea, usted me pregunta a mí y yo estoy en la onda Milei, en el sentido de que eliminemos todos los gremios y empecemos de nuevo. Bueno, eliminarlo todo sería muy difícil. Mira lo que pasa. Claro que sería difícil, porque hay mucho dinero, porque al final es eso. Hay gremios, porque por ejemplo, en el caso de los partidos políticos, no interviene en nada que tenga que ver con recursos económicos de esos gremios. Por ejemplo, usted mencionaba la ADP. ¿Quién fue el presidente fundador de la ADP? La presidenta. Doña Ibelice Pras Ramírez fue la fundadora. Mucha agua de ahí para Entonces, acá. sí, pero lo que un día fue no será. Fíjate que la razón, el origen tiene mucho que ver también con la lucha democrática, sí, totalmente, y por los derechos sindicales y en este caso profesionales. En el caso del colegio de los agrónomos, la asociación de profesionales. La AMPA. El AMPA. El AMPA era presidente de Chicago. El presidente fundador de los agrónomos fue Hipólito Mejía. En aquellos años. ¿Y existe todavía? Sí, la AMPA. Sí. El AMPA, sí. Existe, y se da una reyerta así igualita, a ver qué partido lo coge. Y el colegio de ingenieros, arquitectos y agrimensores, que funciona muy bien como una institución que es referente en todo lo que tiene que ver con su área, como debe ser un colegio. Igual que el caso del ADP. La ADP, por encima de todo, defiende los intereses de su maestro. Claro. Y en el caso, ¿cuál otro? El colegio médico. Sí. Entonces, son referentes. El colegio de abogados debería ser el referente en defensa de los derechos humanos. Y eso aparecieron luego muchísimas asociaciones de derechos humanos. En el caso de la justicia, pero el colegio de abogados, si hubiese tenido todo el prestigio necesario, hubiese estado ahí en el Consejo Nacional de la Magistratura también. Doctor, sí. mire, entonces, todo eso hay que procurar rescatarlo. Hay que rescatarlo.